Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta de conversatorios prácticos. En este caso es el Instituto de Derecho Ambiental quien invitó a un referente en el tema de proceso ambiental, el doctor Alfredo Méndez. Así que le damos la palabra a Alberto Moreira. Está la directora, la doctora Ana María Bernetti, pero ella prefiere que la parte pública la haga el doctor Alberto Moreira. Así que le damos la palabra como vicedirector del Colegio del Instituto de Derecho Ambiental. Y gracias, Alberto, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos. Efectivamente, esto es parte de un ciclo que ha diseñado la Secretaría Académica del Colegio. La propuesta es hacer aportes más prácticos a los colegiados en cada una de las áreas, en cada uno de los institutos, y en este caso, bueno, el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Tenemos la suerte de contar con la vicedirectora, la doctora Ana Bernetti, acá presente, así que la quiero nombrar especialmente porque es la primera directora de nuestro instituto, y la segunda directora de nuestro instituto fue la doctora Claudia Oviedo, así que bueno, estamos desde la primera hora trabajando en estos temas. Antes de dar la palabra y de presentar rápidamente a nuestro brillante expositor y amigo, les comento a los miembros del Instituto de Derecho Ambiental que el instituto está participando activamente, por un lado, en las reuniones de la Comisión de Derecho Ambiental Colproba, es decir, de la provincia de Buenos Aires. Justamente mañana va a haber una reunión de institutos y comisiones de derecho ambiental de Colproba, de provincia, así que quería contarles, que supieran que estamos trabajando en ese espacio, y también, por supuesto, como siempre, en la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en FACA. Y a propósito de esto, contarles a todas y a todos que el día 3 de junio próximo tendrá lugar el Congreso Anual de la Comisión de Derecho Ambiental de FACA, y nos han pedido que participáramos, todos los institutos, y nos han pedido en particular que participáramos en el tema del cambio climático, porque bueno, nosotros el año pasado hicimos nuestro simposio, ¿no? Anual sobre cambio climático, y hemos convocado al miembro del instituto, que es Iván Lucchesi, que está haciendo su maestría en este momento en Derecho y Economía del Cambio Climático, así que bueno, él tendrá su espacio en representación de nuestro instituto en el Congreso de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en particular la Comisión de Derecho Ambiental. Bueno, dicho todo esto, para mí es un enorme placer, como siempre, tener a nuestro amigo, un gran profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quien tuve la oportunidad de escuchar dando una charla muy similar a esta el año pasado, pero en el ámbito del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, y digo, este es un tema que tenemos que llevar a nuestro instituto, este es un tema que es práctico, que es imprescindible para todo aquel abogado que quiera litigar en provincia sobre cuestiones ambientales. Así que, bueno, decir que el doctor Alfredo Méndez, como decía, es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, está a cargo de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental, es, como todos ustedes lo saben, juez y presidente de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, es además el integrante del primer instituto que se creó en el Colegio de Abogados, en ese momento era el Instituto de Recursos Naturales, así que es pionero en estos quehaceres, y es muchas veces nuestro norte cuando queremos pensar en trabajar en estos temas. Freddy, es un enorme Me hace sentir placer. muy viejo con eso, Alberto. No, somos de la misma edad, pero vos empezaste primero. Es un enorme placer, Freddy, presentarte. Todos te conocemos, así que no hace falta más. El tema que va a tocar es el proceso ambiental y sus reglas de competencia en la provincia de Buenos Aires. Para no perder más tiempo, te damos la palabra y te escuchamos con toda atención. Muchas gracias.
Bueno, gracias Alberto, gracias Claudia, gracias Anita, pero además hay un montón de amigos por ahí. Lástima que no podamos hacerlo presencialmente, sino creo que esto sería una ronda de café o por la hora quizás de cervecita. Pero bueno, yo te agradezco mucho, Alberto, porque es gente que nos motoriza a todos. A veces a mí, siempre lo digo, no es que me cuesta el posgrado, la extensión. Yo estoy tan enamorado de la enseñanza de grado en la facultad, por ahí habrá algún exalumno mío acá, que es como que mi vocación la tengo dirigida a eso. Sin embargo, lo que sí es cierto es que yo habitualmente soy de escuchar charlas, asistir a congresos, ahora virtualmente, pero cada vez que yo concurro a un evento o me conecto a un evento, puede pasar que no sepan nada del tema. Entonces, cuando paso el tamiz, al final de la charla, trato de quedarme con algo, un aprendizaje, por ahí de elementos fundantes. Cuando escucho sobre temas que conozco, por ahí quiero algún dato nuevo. E inclusive cuando escucho hablar a gente que piensa diametralmente opuesto a lo que yo considero, también me enriquece porque me hace reafirmar mis conceptos. Esto es un poco un anuncio de que lo que yo voy a contar, estoy seguro que, viendo a la gente que participa, muchos conocen algunos aspectos. Uno, inclusive cuando asiste a una clase, no se fija o no recuerda el 100% de lo que se pretendió enseñar, pero el objetivo ¿cuál es? Llevarnos algo. Y en esto tiene razón Alberto. El año pasado hubo un disparador que hizo que hiciera esta charla con un contenido parecido. Hoy voy a ir aún más a lo práctico, en el ámbito del Colegio de Magistrados. Y aclaro que no soy presidente de la Cámara en este momento, es el doctor Ricardo Monterici. Pero bueno, el año pasado, con una convocatoria del Colegio de Magistrados, hicimos un ciclo de charlas y justamente hablé de esto porque era una consulta recurrente de parte de los magistrados, pero también de los abogados. Acá creo que hay muy poquitos que quizás no me conocen, pero tengo que hacer una aclaración. Si bien ejerzo la magistratura desde hace 12 años, 22 años previamente estuve ejerciendo la profesión de manera liberal. Entonces, me permito decir que cuando hablo desde el ejercicio lo hago con autoridad, no desde el otro lado del mostrador, sino con las vivencias que he tenido y que me hacen ser muy cercano al abogado litigante, porque, insisto, de ahí vengo. Y justamente la elección del tema, la cuestión de la competencia y lo procedimental, tiene que ver con que las preguntas a veces eran, no, porque tengo un juicio así, ¿y en dónde lo estás llevando adelante? ¿Y cómo se declaró competente? ¿Y qué trámite le aplicaron? Porque claro, para mí la visión es muy sencilla, porque además tengo una formación desde el punto de vista del procedimiento, porque hace muchos años que enseño Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental, pero hace casi tantos que también enseño Procesal Civil. Entonces, van muy de la mano. Y también pienso ahora en el equipo que formamos, que yo les agradecía, pero bueno, es un placer integrar el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, porque cada uno hace su aporte, cada uno tiene su mirada, algunos hacen el abordaje desde otras áreas del derecho, hay miembros que lo hacen desde el derecho de daños, otros desde el derecho internacional. A mí en general me invitan a hacerlo desde lo procedimental o inclusive desde la magistratura. Hace unos años fui a representar al instituto a un congreso en Córdoba que viajamos con Claudia y con Anita, y me tocó hablar del rol del juez en materia ambiental. Obviamente me encantó, me resultó muy cómodo, pero bueno, allá fuimos del instituto a representar desde ese lado. Bueno, en definitiva, ¿a qué apunto hoy? A tratar de explicar o transparentar cuáles son las herramientas que determinan la competencia y el trámite, y en definitiva, el juicio ambiental en la provincia de Buenos Aires. Lo anticipo ahora y lo voy a repetir al final.
Todos los trámites judiciales ambientales se afincan habitualmente en 4 pilares, que son muy sencillos y todos conocemos. Los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, los artículos 20 y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley Marco Ambiental de la provincia, y la Ley 25675 General del Ambiente. El articulado de las constituciones es muy acotado, insisto, 2 o 3 artículos se toman importantes a los fines del proceso, puntualmente, y las 2 leyes, la provincial y la nacional, tienen también muy poquitos artículos que se refieren al trámite. Sin embargo, son las que gobiernan no solo el desarrollo, sino, como vamos a ver también, las decisiones. Sí es cierto que algunas se nos pasan desapercibidas o no hacemos hincapié, y por eso terminamos quizás con un trámite en el fuero no especializado o el que no corresponde, o en un trámite o en un proceso con reglas que no son las que deberíamos utilizar específicamente. Yo podría comenzar diciendo, bueno, en la época de mi ejercicio profesional, a mí me venían a buscar para que presentara un amparo ambiental. Parecía que todo principiaba y culminaba en los amparos ambientales. Y la verdad es que el trámite ambiental, esencialmente en la provincia de Buenos Aires, no es el amparo, no está previsto como tal. Y sin embargo que vemos amparos por todos lados. Yo voy a hacer rápidamente un paneo de la normativa, que insisto, todos conocen, pero voy a marcar algunos aspectos, para después muy rápidamente hacer un análisis de jurisprudencia de la Corte, que como último intérprete es la que nos va a marcar un poco qué es lo que venía ocurriendo y hacia dónde va la Corte, que creo que es el mejor modo de sintetizar esta gimnasia del procedimiento. Y a través de ello vamos a ver también esas normas de procedimiento, que insisto, son muy acotadas. Lo digo en la facultad, a los alumnos de grado, lo reitero acá, son pocos elementos que debemos conocer y con esos podemos construir el proceso ambiental. Les voy a compartir en pantalla un pequeño power que hice, insisto, para acompañarme. Espero no ir demasiado rápido porque me entusiasmo y hablo veloz, pero me pueden parar y por supuesto hacer preguntas durante la charla o al final, pero no tengo ningún inconveniente en que lo hagamos. No somos tantos los conectados, así que bien recibida cualquier pregunta o cualquier observación. Voy a compartir un segundito. Ahí se debería estar viendo bien, ¿no? Bueno. Lo primero que les mencionaba es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Recordemos que con la reforma del año 94 se incorpora la cuestión ambiental en los ordenamientos, el mismo año, tanto en la Constitución Nacional como en la provincial. En la Constitución de la Nación, los pilares son el artículo 41 y 43. El 41 es el que consagra el derecho al ambiente sano. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado. Y luego dice, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Son estas cosas que no nos detenemos a ver. Pero ¿qué es lo que marca la Constitución Nacional? Que no es su intención, sí generar unos presupuestos mínimos, pero no alterar las jurisdicciones locales. El artículo 43, por su lado, que es el que consagraría el amparo ambiental, que igual lo voy a aclarar, en el orden nacional es menos clara la prevalencia del amparo sobre otras figuras, no tanto en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice el artículo 43? Que toda persona puede intentar acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. ¿Qué hace el artículo 43? Consagra
la acción de amparo, pero abre el paraguas, siempre que no haya otro medio judicial más idóneo. Y en general, ¿qué dice? Que es otro de los temas siempre complejos, el de la legitimación de las partes, que podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan en esos fines. ¿Pero qué me quedo? Entonces, el artículo 41 habla de no invadir las jurisdicciones locales, y el 43, que la vía será la de amparo siempre que no haya otra vía judicial más idónea. ¿Qué hace la Constitución Provincial, también reformada en el 94? Bueno, esto es importante por el acceso a la jurisdicción, que dice en el artículo 15, que asegure la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad, etcétera, etcétera. Esto por el acceso irrestricto e incondicionado, que es importante, porque también tiene que ver con el principio de inmediación. Lo vamos a ver en algún fallo que voy a citar. El artículo 20, que se los nombré como central, cuando habla de las garantías constitucionales, en su inciso segundo, dice que la garantía de amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato, o por particulares, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice en el segundo párrafo del inciso segundo? El amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieran utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios, sin daño grave o irreparable, y no procediese la garantía de habeas corpus. Bueno, y que la ley regula el amparo, etcétera, etcétera. Fíjense que en el mismo sentido que el artículo 43 de la Constitución, el 20 de la provincia dice que podemos acudir a la ley de amparo siempre que no haya un remedio ordinario específico. Vamos a seguir avanzando. El 28 es el artículo ambiental de la Constitución Provincial, que consagra que los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras, que la provincia ejerce el dominio inminente sobre el ambiente y los recursos naturales en su territorio, etcétera, etcétera. Habla del dominio inminente. En materia ecológica deberá preservar, voy un poco rápido, pero porque quiero ir a lo puntual, a lo que nos interesa a la clase de hoy, a la charla de hoy, y no renovar el territorio de la provincia, y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. ¿Por qué remarco estos aspectos del artículo 28 de la Constitución? Porque son los que después va a tomar la ley provincial para pronunciarse sobre toda la cuestión ambiental. Ya estoy llegando a la ley provincial. Me detengo un segundo en esto. Hago solamente un paso veloz, pero les marco cuestiones que son importantes, porque después las vamos a ver en los fallos. Vimos los artículos de la Constitución Nacional que hablan de la acción de amparo o de otra vía más idónea, la Constitución Provincial que habla del acceso irrestricto a la jurisdicción, que habla también de la acción de amparo siempre que no hubiera vías ordinarias más idóneas, y cuáles son los derechos de naturaleza ambiental que consagra la Constitución, pero que después van a ser establecidos por ley. Y acá en el título, fíjense que aclaro al lado del número de la ley, la 11723, que es de diciembre de 1995. Esto es importante, es una cuestión histórica, porque fíjense que la Constitución Nacional y Provincial se reforman en el 94. Y el Congreso de la Provincia rápidamente en el 95 dicta esta Ley Marco Ambiental Provincial, que hace referencia al artículo 28. La Ley General del Ambiente, la Ley Nacional, recién va a ser sancionada en el año 2002. Por eso también interpretamos nosotros, los que estamos habituados al estudio de esta norma, que es una evolución, primero porque han trabajado los mismos equipos técnicos, pero también hubo un aprendizaje sobre los déficits que pudo haber presentado esta, para ser no complementada, sino superada por la norma de nación, que en absoluto deja sin efecto a la 11723. Yo hago mucho pie en esta ley,
porque contiene 5 artículos que hablan del proceso ambiental y establece también alguna medida cautelar genérica autónoma, por eso es tan importante. Pero ¿qué es lo primero que dice la ley para los que no la conocen y para los que quieran recordar o fijar este concepto? La presente ley, conforme al artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica. Y básicamente en el artículo 2, lo tengo acá resumido, ¿qué le garantiza a los habitantes? A gozar de un ambiente sano, que lo decía la Constitución, a la información, que básicamente es el acceso a la información y manejo de cuestiones ambientales, a los procesos participativos y a peticionar a las autoridades. Esto, fíjense, en el artículo 2 habla de los verdaderos objetivos y derechos que garantiza a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. La ley del 34 no es que no le dé importancia, no es que desaparezcan de pronto, pero se refiere a, responde evaluar el impacto ambiental, habla de políticas que le impone la ley a los ejecutivos provincial o municipal. No hago hincapié porque excede lo procedimental, pero recuerden que es una ley que básicamente lo que fija son políticas ambientales. Sí es importante cuando nos adentramos en la sustancia de los procesos y las causas, que es común que se reitere la cita al artículo 10 de la ley 11.723, que habla de la necesidad de evaluar el impacto ambiental. Los artículos subsiguientes dicen cómo debe ser esa evaluación, los procesos participativos, etcétera, etcétera. Pero como hoy la idea es una clase práctica de procedimiento, anuncio la ley y voy directamente a los 5 artículos que regulan el proceso ambiental en la provincia de Buenos Aires. Y lo primero que determinan, que por ahí también es el título de la charla de hoy, es una gran divisoria de aguas en materia de competencia, porque establece dos situaciones muy sencillas. Aquellas en las que aparezca jugando el Estado, provincial, municipal, algún ente descentralizado, con cierta autarquía, etcétera, etcétera, y aquellas en las que el conflicto solamente se suscite entre particulares. Cuando aparezca el Estado, ya sea por acción u omisión, y lo habitual es que aparezca mucho por omisión, por falta de control, porque existen los organismos de contralor, va a establecer una legitimación amplia que cualquier ciudadano, cualquier vecino de la provincia podrá presentarse a peticionar ante la autoridad administrativa y cuando no tenga una respuesta favorable, podrá acudir, acotando aquí la legitimación, al afectado, al defensor del pueblo, a la ONG, por ante el fuero contencioso administrativo. En cambio, cuando se trate de un reclamo solo entre particulares, será competente el juez ordinario, en este caso el juez civil y comercial. Si alguno me preguntara si yo habitualmente recibo causas de contenido ambiental, son mínimas. La verdad que es una desazón, yo pensé que me iban a llegar más. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, la competencia es contenciosa administrativa. Y aún, que es parte de la problemática, cuando se sortean en virtud de haberse presentado como amparo, que la Corte, mediante una resolución a la que ahora voy a criticar especialmente, estableció que se sorteaban entre todos los jueces de primera instancia, sin distingo de competencia en razón de la materia, cuando se trata de ir a la alzada, ahí sí asigna la competencia en razón de la materia. O hay una suerte de discriminación, si se quiere, respecto a que en primera instancia no hay distingos y sí los hay en alzada. Pero fijémonos muy rápidamente, insisto, estos 5 artículos que gobiernan todo el proceso ambiental.
El 34 dice que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse de una situación de peligro al ambiente y o recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiera actuado u omitido actuar, aquí está la omisión, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes. Y el 35 determina la competencia jurisdiccional. Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a lo peticionado, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada. Entonces, artículos 34 y 35, competencia contencioso administrativa. El 36 es el único que establece la competencia ordinaria. En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones, me quedo acá tapado, u omisiones de particulares, el afectado, tengo justo la carita ahí, el afectado, el defensor del pueblo y o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente, podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes ejercitando acción de protección o acción de reparación, pero que no hay una vía previa que agotar. ¿Y cuál es la justicia competente? La ordinaria, en este caso la civil y comercial. ¿Qué nos dice el artículo 37? Fíjense que rápidamente y que acotados. El trámite que se imprimirá a las actuaciones será el correspondiente al juicio sumarísimo. Ahora, fíjense en esta simpleza, la ley marco ambiental habla en 3 artículos de competencia y en el 37 dice el procedimiento que corresponde, el del 321 del Código de Procedimiento. A ver, todos como abogados sabemos que hay un parentesco tan cercano y unos límites que se confunden tanto entre lo que es el amparo y el proceso sumarísimo, que cuando no estaba regulado lo que importaba era el sumarísimo. Pero acá no hay ninguna hesitación, ninguna duda. La ley ambiental provincial dice que ante un conflicto ambiental, el trámite de las actuaciones será el del juicio sumarísimo. Y aclara que el accionante podrá instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares e interponer todos los recursos correspondientes. Vamos a ver que lo que quiso es ampliar el marco probatorio. Ustedes recuerden que en los procesos ordinarios yo tengo una posibilidad de ofrecer mayor cantidad de prueba que en el sumario, donde estoy limitado en testigos, en cantidad de peritos. El sumarísimo sigue las líneas del sumario. Aquí lo que empieza el legislador es a flexibilizar dentro del proceso sumarísimo el aspecto probatorio, que se va a ver reforzado con la sanción de la Ley General del Ambiente, que también da normas procedimentales que impactan en las jurisdicciones locales. Esto no sucede solamente en materia ambiental. Cuando hacemos concursos sabemos que la ley concursal y falencial tiene normas de procedimiento, y bueno, es una afrenta a los sistemas locales. No, es una necesidad del propio sistema. Ahora vamos a hacer una lectura de 2 artículos de la Ley General del Ambiente que refrendan esto, los contenidos mínimos que debe tener la norma ambiental. Pero bueno, no quiero distraerlos. ¿Qué es lo que rescato? Que el artículo 37 consagra el proceso sumarísimo para llevar adelante, para sustanciar las causas de naturaleza ambiental. Y el 38 lo que habla es de los efectos de las sentencias. Las que dicten los tribunales en virtud de lo preceptuado por este capítulo no harán cosa juzgada en los casos en que la decisión desfavorable al accionante lo sea por falta de prueba. Es decir, no hace una cosa juzgada material en razón de existir un interés superior, como es el de la protección del medio ambiente, y vamos a ver que la Ley General del Ambiente después habla de la oponibilidad y de la potestad después de ir más allá. Pero reformulando por un momento nada más. ¿Qué vimos hasta ahora? Cosas que todos sabemos y que todos hemos visto, pero yo creo que afinen la mirada. Los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que consagran el derecho a un medio ambiente sano
y a una acción de amparo, establecen que solamente habrá proceso de amparo si no hubiere otra vía más idónea. La Constitución provincial, en el mismo sentido y más específica aún, establece la vía de amparo siempre y cuando no hubiera un proceso de naturaleza ordinaria que sea más eficaz. Y la ley provincial lo que establece justamente es todo el procedimiento en 5 artículos donde establece y divide la competencia contenciosa administrativa cuando una de las partes sea el Estado, la competencia ordinaria, llamémosla civil y comercial, cuando no aparece el Estado, y el procedimiento sumarísimo. No habla de amparo la ley que regula o tutela el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me queda por ver? Un poco de la Ley General del Ambiente, para después sí ir a analizar un poquito de jurisprudencia para ver cómo evolucionaba la cosa. Se me escapó, vamos de vuelta acá. Ahí está. No me cambia. Ahora sí. Miren, estaba omitiendo esto que era importante. Lo había puesto en el Power para no olvidarlo. Otro artículo muy importante, antes de abandonar la ley 11.723, es una suerte de medida cautelar, que yo la llamo cautelar genérica, que establece que me puedo presentar ante cualquier juez con simple competencia territorial, aquí sin limitaciones, unos artículos antes nos dice de hablar del procedimiento, para pedir que se suspenda cualquier proyecto que se esté llevando a cabo si verifico que no cuenta con su certificado de aptitud ambiental, es decir, si no hubo una evaluación de impacto ambiental previa. Esta medida autónoma es eficiente porque lo único que se requiere del juez, que ni siquiera lo tenemos que interponer como amparo, es que verifique si ese proyecto o esa actividad cuenta o no con un certificado de aptitud ambiental emitido por la autoridad de aplicación. Es un dato objetivo. Y por el solo hecho de no contar o de comprobarse que si bien tiene el certificado, está haciendo algo distinto o está violando abiertamente las pautas en virtud de las cuales se había autorizado la obra, puede clausurarla, puede suspenderla. Hace muchos años un amigo me convocó para participar. La verdad que me costaba decirlo, pero bueno, estamos entre amigos, porque ese amigo era Andrés Barbieri, que estamos todos tan afectados, porque murió la semana pasada. Con Andrés habíamos sido compañeros de la época de la facultad, y hace muchos años él estaba interesado en interponer una acción de amparo. Él básicamente era administrativista, y me dice, no, ¿por qué no me acompañás en esta acción? Dice, porque para mí es importante la mirada ambiental. Le digo, pero Andrés, no tenés que meter un amparo, pedí la medida cautelar del 23. Dice, ¿cómo es eso? Le digo, mirá, hace poco, porque era bastante reciente la sanción de la ley, se estableció esto. Y tan fue así que hacemos la presentación porque en ese momento se estaba disponiendo la apertura de un nuevo predio de disposición final de residuos y no había evaluación de impacto ambiental. Y el municipio sostenía que como él también era autoridad ambiental, no lo necesitaba. Y la verdad es que sí correspondía, por la envergadura del proyecto, que hubiera una evaluación de impacto ambiental y un proceso participativo, que es lo que establece también la ley, sobre lo cual hoy no puedo profundizar porque si no nos quedamos 3 días charlando. Pero, ¿qué se hizo en ese momento? Se invocó el artículo 23, se acreditó que no había certificado, que no se había evaluado el impacto ambiental, y automáticamente el juez, que era en este caso un juez penal, suspendió directamente el llamado a licitación, el proceso licitatorio, y tuvo que hacerse nuevamente. ¿Qué dice el artículo? Que si un proyecto de los comprendidos en el presente capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En este caso, la municipalidad se debía suspender a sí misma en el ejemplo que les contaba. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial, sin perjuicio de la responsabilidad ulterior a que hubiere lugar. Y bueno, y dice que también puede ocurrir, o dice la ley que ocurre
cuando haya falseamiento o ocultación de datos o incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas. Bueno, no quería omitir este comentario porque es un artículo muy importante a los fines de lograr una rápida respuesta jurisdiccional, otra vez sin necesidad de recurrir a un amparo. Bueno, ¿me van siguiendo o voy muy rápido? Perfecto. Bueno, gracias. Ustedes porque son mis amigos, me gustaría que alguien que recién me conoce hoy dijera lo mismo. No, por favor, seguimos adelante. La Ley General del Ambiente, también que todos conocemos, establece en su artículo primero que es una norma que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En el artículo cuarto habla de los principios. Para mí el artículo cuarto es el más importante de todos los artículos de la ley porque dice justamente cuáles son las pautas que van a regir toda decisión, toda actitud, toda actividad a través de las cuales se ejecute la política ambiental. Yo remarqué el principio de congruencia porque justamente lo que establece es que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no fuere, esta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Es decir, dice, miren, la normativa provincial sí puede ser establecida libremente en tanto y en cuanto no se oponga. Esto es importante porque, bueno, después seguimos con los principios, que los menciono: prevención, precautorio, equidad intergeneracional, todos los conocemos, no es el caso. El artículo 6 aclara que se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas, etcétera, etcétera. Pero llegamos al séptimo. Arranqué con la mención para llegar al artículo séptimo después de hablar del principio de congruencia. Porque aquí sí impone una regla de competencia. Dice que la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Pero en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Entonces, hasta ahora tengo las reglas de competencia de la ley provincial 11723, que dice cuándo es contenciosa administrativa o cuándo es justicia ordinaria, y ahora tengo el artículo 7 de una ley posterior, pero que baja línea porque es una ley de presupuestos mínimos, como acabamos de ver en el artículo 4, en el artículo 6, que dice que cuando el conflicto es interjurisdiccional, la competencia será federal. Después, muy rápidamente, el artículo 30, que habla de que el procedimiento ambiental, bueno, que son los pocos artículos de procedimiento, tendrá legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo, y las asociaciones. Bueno, habla básicamente de legitimación. Pero ¿qué es lo que quería marcar del 30? Este párrafo que dice: sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Aquí es donde nace una de las confusiones habituales, porque la Ley General del Ambiente habla de acción de amparo, un poco como ocurría con el artículo 43, que habla también de la acción de amparo ambiental. La Constitución de la provincia, otra vez lo recuerdo, así lo veíamos en el 20, dice siempre que los remedios ordinarios no fueran eficientes, y la Ley 11723 lo regula. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que cuando la competencia sea federal por tratarse de un conflicto interjurisdiccional, ahí sí, quizás la vía sea el amparo, podemos tener alguna reserva, pero está sustentado en este párrafo del artículo 7 de la Ley General del Ambiente y en el 43 de la Constitución Nacional. En cambio, cuando no haya conflictos interjurisdiccionales, la ley provincial es muy clara. La competencia es contenciosa administrativa o civil y comercial, dependiendo de si está o no está el Estado, y el proceso es el sumarísimo, no es el amparo. Bueno, y el 32, que sí es el importante, es la regla, dice que la competencia judicial ambiental será la que corresponda
a las reglas ordinarias de la competencia. Reafirma lo que estábamos diciendo recién. Que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Esto es importante porque refrenda lo que dice el artículo 15 de la Constitución Provincial, que es el derecho a acceder a una tutela judicial efectiva. Y una cuestión que no quise omitir para hablar de procedimiento, que es una de las cosas que me pidió Alberto, que se hincapié en las cuestiones procedimentales. Fíjense que si bien no establece un trámite procedimental, sí habla de las facultades del juez, donde la figura del juez crece, el juez comprometido, el juez activo, porque establece que en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. Es decir, puede resolver ultra petita, extra petita. Y en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por daños y perjuicios que pudieran producirse, y el juez podrá asimismo disponerlas sin petición de parte, es decir, de oficio. Y el 33, en su segundo párrafo, dice que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, habla de la oponibilidad de la sentencia, por eso crece respecto al artículo 38 de la ley de provincia. Hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias. En esto dice lo mismo que la ley de provincia. Bueno, en una suerte de descanso, porque los debo venir agobiando. ¿Qué quise presentar en estos minutos? Las normas que todos conocemos o que tenemos presente, pero quizás que no vimos con ese detalle, con esas líneas puntuales, que para mí fueron unos subrayados, donde nos fija el procedimiento, la legitimación y la competencia. ¿Cómo fue recepcionado eso? Sí, Freddy, clarísimo todo. Me parece que ya que hiciste una pausa, y como la idea un poco es que sea participativo, ya en el chat hubo como una suerte de feedback, ¿no? Había una pregunta en el chat respecto de la cautelar genérica del artículo 23, y la pregunta era muy pertinente. Dice, bueno, se alega el incumplimiento o la ausencia de un certificado de evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo se prueba eso? ¿Es fácil probarlo? A veces no se accede a esa información. ¿Hay alguna carga de prueba? ¿Hay una inversión de la carga de la prueba? Eso lo preguntaba Rodríguez, ¿no? Y ya le contestaba otra de las escuchas sobre la ley especial sobre acceso a la información. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pasa con un ciudadano de la provincia que no está seguro por ahí que hay certificado de impacto? Bueno, han sido tantos los conflictos que se han suscitado por ausencia de información, y de hecho ha sido demandado, tengo algún ejemplo para citar de jurisprudencia de corte, que la OPDS ha abierto en su página un link donde uno puede tener acceso a todos los procesos de evaluación de impacto ambiental que se hayan llevado o que se estén llevando. Lo que se puede hacer es peticionar ante la OPDS, en caso de ausencia de certeza, que informe si hubiera uno, que evidentemente si no está subido a la página es probable que no exista, pero yo lo puedo demandar. Fíjense que el artículo 34 de la ley provincial faculta a cualquier ciudadano a presentarse ante el organismo que actúe o que hubiera omitido actuar. Es decir, me puedo presentar directamente. Hoy el sistema se ha transparentado o tiende a transparentarse porque en muchas de las acciones justamente el problema era ese, la omisión o el desconocimiento, la publicidad del estudio de impacto ambiental, que es un paso previo a la declaración de impacto ambiental. En la anécdota que yo les contaba, ese caso que me tuvo a mí como el protagonista con Andrés Barbieri hace muchísimos años, yo creo que habrá sido el año 96, 97, recién sancionada la ley, él se fue personalmente a la que entonces se llamaba Secretaría de Políticas Ambientales, después el organismo mutó, y se fue con escribanos por el mostrador y preguntó, ¿hay algún trámite así? No, creo que primero mandó una carta de documento y después se fue y lo certificó por escribano y le informaron que no había ningún trámite ingresado, y con eso obviamente se presentó ante un juez y el juez con ese dato objetivo lo logró probar.
Hoy obviamente hemos avanzado muchísimo, Escazú nos va a hacer avanzar, aunque nosotros ya tenemos reglas de acceso a la información, están consagradas en la ley 11723. Vuelvo a decir, yo hoy prioricé hablar de las normas procedimentales, pero es uno de los grandes objetivos de la ley 11723, permitir el acceso a la información, que la información esté al alcance de los particulares. Y la OPDS tiene la obligación justamente de brindar esta información. Y hoy actualmente lo que tiene, insisto, es un link donde uno puede acceder a todos los procesos de evaluación de impacto ambiental, los que estén en etapa de ser observados, los que ya han transcurrido, etcétera, etcétera. Gracias, Freddy. Y siguiendo un poco este rol de moderador, ¿no? Me gustaría también preguntar o comentar, por ejemplo, una acción iniciada por la fumigación o por la utilización de glifosato en provincia de Buenos Aires, ¿no? En principio, conforme a lo que vos decís, competencia ordinaria, si es un particular, no es contenciosa, y provincia. Sin embargo, la demanda se inicia ante el Fuero Federal. Claudia Oviedo sabe este caso, no podemos dar los nombres, pero la causa se lleva a Justicia Federal. Ahora, ¿cuál es el elemento para llevarlo a la Justicia Federal? Sin conocerlo, me imagino que la ley de navegación. No, la interjurisdiccional por el tema del el agua, la posibilidad de contaminación de la napa que llegue al océano. Fíjense hasta dónde llega el juzgado federal. Pero claro, la pregunta es, si no se prueba esto, es competencia provincial. Mientras tanto, el juzgado federal instruye la causa, por lo menos en la medida en la instancia probatoria. ¿No es así, Claudia? Contanos un poquito. Sí, ahí la verdad que sí, es un caso para estudiar y para aprender, porque lo fuimos haciendo a pulmón, o sea, pasito a pasito. No es justo el agua, en el caso que llegué a la corte, fue un tema de aeronáutico, como dijo, por fumigación aérea, hipotética Imaginé. fumigación aérea. Sí, la sorpresa es que en esa causa puntual hubo, en la justicia federal, se ganó en primera y segunda instancia, o salió resuelto, una prescripción. Eran 10 actores y la causa prescribió justamente por la esfera del Código Aeronáutico, donde los daños, la prescripción es de 1 año. Entonces, todo eso llevó a una solución de ese tipo. Una vez que estuvo resuelto, quedó una actora legitimada. A partir de esa actora se llega a la corte dice que provincia, por su poder de policía, tenía competencia, o sea, vuelve la causa, se pasa un contencioso administrativo, ya llevamos 14 años. Y ahora comienza la instrucción para un solo actor en contencioso administrativo. Entonces, bueno, en el ejercicio de la profesión es cómo es el tema de honorarios, cómo terminó la otra etapa, cómo sigue esta, qué prueba sirvió de antes, qué prueba no. Por ahí los mecanismos tendrían que ser más automáticos para resolver la competencia, si no es difícil, se desdibuja muchísimo después de tantos años, tanto para una parte como para la otra, ¿no? Con respecto al daño, cómo se comprueba el daño, quienes jurídico, o sea, la seguridad jurídica queda muy laxa, muy imprecisa. Sí, Claudia, igual yo no me refería a ese caso, perdón, pero yo me estaba refiriendo al caso penal en la justicia federal. No era es otro caso también vinculado a esto, pero ahí, digamos, la competencia del Tribunal Federal era por esto de que las napas llegaban, que todavía no se probó y que tentativamente el juzgado federal instruye la causa sin perjuicio que luego se pueda declarar incompetente, que es lo que nos dijo el secretario. Fíjate vos, Freddy, ¿no? Cómo es. Dice, bueno, mientras tanto... Sí, en realidad, un poco lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la charla es que la Corte de la Provincia se ha ido ayornando. En general, en el plano local, las cuestiones de competencia se resuelven muy rápidamente. Las interjurisdiccionalidades son más complejas. A veces emitir opinión sobre un caso que uno no conoce en concreto es difícil.
A mí me pasa en mi trabajo cotidianamente, me preguntan, che, prioridad de paso del que viene por la derecha, sí, por supuesto, pero después tengo que ver si venía exceso de velocidad, si realizó alguna maniobra peligrosa, etcétera, etcétera, 20 cosas. En materia de competencia, es probable que se produzcan todavía estas dudas, estas hesitaciones, pero la verdad es que yo creo que de a poco, tanto la Corte de Provincia como la Corte de Nación van poniendo claro sobre oscuro, porque ellas mismas van trazando un camino. Yo cuando organizaba la charla también veía que cuando se creó el Fuero Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires, tenían poco trabajo, poca competencia porque no tenían causas. Entonces, en un momento vimos que la Corte intentó asignarle mayores competencias que hoy trata de quitarle. ¿Por qué? Porque se vieron desbordados los tribunales. En materia ambiental, creo que está ocurriendo un poco lo mismo. La Corte se había desentendido de la cuestión de competencia y la había dejado un poco librada a el sorteo que se hace en los amparos al azar, y hoy se está reordenando nuevamente. Creo, insisto, que la Corte Provincial tiene mejor tamizada la cuestión de la competencia. En la justicia federal, vuelvo a decir, el ejemplo que recién citaba Claudia, me imaginé que habrían invocado la ley de aeronavegación, como podría también invocar la ley de la navegación para considerarse competentes, pero tendría que ver el caso. Es difícil, es difícil. Yo también sé de algunos casos que se están llevando a cabo en la justicia provincial y para mí son interjurisdiccionales desde su enunciado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ojo que esto también tienen dicho las Cortes. Una vez, por más que la competencia tendría que haber sido federal, una vez que quedó fijada la competencia ordinaria o provincial, por una cuestión de economía de recursos, se debe agotar el trámite. Los momentos para declararse incompetentes, esto lo aprendimos en procesal civil, excede porque es más amplio que la cuestión ambiental, por el juez, por el propio juez, perdón, por el abogado cuando promueve la acción. Cuando nosotros elegimos la competencia, y eso es uno de los temas centrales de la charla de hoy. Porque el abogado particular es el primer juez de la causa. Cuando él decide ir a un fuero o a otro, está oficiando como juez o eligiendo quien quiere que sea su competencia. Además, lo vamos a ver en algún comentario de Genú, el actual presidente de la Corte de la provincia, recordándonos que los términos en que fue planteada la demanda son los que fijan la competencia, no lo que diga el demandado cuando quiera desdibujar nuestra pretensión. Segundo, el juez, que tiene o debe declararse incompetente. Y tercero, cuando se presenta el demandado, que lo puede plantear como excepción, ya sea por declinatoria o inhibitoria, pero cuando lo plantea el demandado. Una vez que queda fijada la competencia, eso sigue para todo el resto del proceso, aunque se advierta a posteriori que fue equivocada, que es lo que me suele pasar en la Cámara, cuando me encuentro con procedimientos que digo, ¿qué hace esto acá? Pero bueno, quedó fijada la competencia y la Corte dice que esas son las únicas oportunidades. Por eso lo que vos comentabas, Alberto, cuando se demora en definir la cuestión de la competencia, genera muchas incertidumbres, porque los procesos avanzan y después, ¿cómo hace el juez? Yo creo que es sensato que el juez que duda sobre su competencia, es razonable que dicte una cautelar cuando se pide una urgencia, sea el juez federal, sea el juez ordinario. Pero después no puede quedarse con el proceso. Tiene que analizarlo y enviarlo al que crees que es competente. Ese es mi parecer, por las reglas generales de la competencia. Muchas gracias, Freddy. Sí, excelente, excelente. Lamentablemente no todos los jueces, pero bueno. Sí, no, está bien, pero bueno, son cosas que uno Alberto, ve. Lo que pasa es que también en el proceso penal, no te olvides que quieren agotar la etapa de instrucción de prueba para que se pueda colectar la prueba y hacer todas las medidas, digamos. Pero después el juzgado debería resolver sobre su competencia. Freddy, quería destacar que se sumó con nosotros Gabriela García Minela, otra gran profesora en el instituto, y por supuesto Ariel Genovese, que nos ofreció ahí en el chat el enlace de la UPDS para poder acceder a la información ambiental. Tenemos una pregunta. ¿Qué equipo que hacemos todos juntos? ¿Cómo podemos trabajar todos juntos? Eso es fantástico. Freddy, tenemos una pregunta acá de Carla Rodríguez, que fue alumna, creo que alumna tuya. Desconozco si hay algún proyecto para la creación de un juzgado ambiental acá en Mar del Plata.
tengo entendido que existe solo uno en el país y está en Santiago del Estero, ¿correcto? Acá sé que no hay un proyecto, no te podría decir en Santiago del Estero, la verdad que no lo sé y tendría que verificarlo porque es interesante. No sé, quizás Ariel lo sepas vos. En Mendoza también hay tribunales ambientales, en Mendoza. Claro, pero en nuestro caso no, lamentablemente. Yo creo que es un fuero que debería ser especializado, naturalmente. Pero fíjense la realidad que nos toca vivir. Miren, yo contaba, a ver, estamos signados por la limitación económica. Cuando yo concursé para ser juez de cámara, mi examen era sobre civil y comercial. Y después, cuando los tribunales de familia y personales se iban a crear las cámaras especializadas, pero mientras tanto nos asignaron la competencia a nosotros. Y hasta hace poco se hablaba que también los tribunales del trabajo iban a ser unipersonales y se llegó a analizar la posibilidad de que también nos asignaran la competencia a la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial y de familia. Y así seguimos. Evidentemente no hay una vocación en seguir creando fueros, aunque realmente es una necesidad por la dinámica del proceso, por la formación de las partes. Es inclusive lo que también es el motivo de la charla de hoy. Qué importante es que tramiten el fuero que corresponda. Yo tengo amigas juezas de familia que a veces me cuentan, no tengo tal proceso, y yo digo, pobres con el trabajo que tienen. Además, ocuparse de eso. ¿Qué les gusta? Dictan sentencias increíbles, pero no es de su dinámica. A mí mismo me pasa cuando tengo que integrar con la Cámara Contencioso Administrativa, que había una vacante y cada tanto nos tocaba. No es lo mío de todos los días. Tengo que sentarme a estudiarlo y me lleva otra gimnasia, otro tiempo. Y lo que se demanda hoy de la justicia es celeridad, rapidez, fluidez en las decisiones, que es lo que recién nos decía Claudia. Una cuestión de competencia tiene que resolverse rápidamente. Entonces, cuando le asignamos a un juez que quizás no esté habituado a estos temas, lo sacamos de lo suyo, y sobre todo es estas causas, bueno, recién la veía a Gaby apuntando el mandato de Escazú, y vos, Gaby, que siempre hablas de causas estructurales. Un juzgado civil, un juzgado de familia, un juzgado penal, que le toca una causa compleja, designa el futuro de los próximos años, porque no tiene preparadas estructuras para eso, no tiene el personal, no tiene una sala de audiencia. Yo creo que tenemos que tender hacia la especialización, pero por lo menos ir resguardando la competencia, es decir, ir llevándola hacia los canales que están previstos por ley, por ejemplo, el contencioso administrativo. Aunque bueno, ahora van a ver algunos ejemplos que les voy a dar donde la eterna pelea es declararse incompetentes. Todos se declaran incompetentes. Es raro el caso del juez que quiera hacerse la competencia para hacer, pero bueno, ocurre. Bueno, dentro de esta dinámica hemos ido charlando un montón de cuestiones. Veo que va pasando el tiempo. No quiero agobiarlos. Queremos jurisprudencia, ahora Freddy, queremos jurisprudencia. Para ver nada más algunos títulos de algunos a eso apunto. Bueno, yo les voy a mostrar algunos fallos que los tengo acá a disposición. Hablaba temprano con Claudia sobre la posibilidad de compartirlos. En realidad, en Juba los encontramos buscándolos por tribunal, que son todos fallos de corte, y por la carátula cargamos los dos apellidos, que es corte, y van a tener los fallos completos. Si alguien quiere en particular, se los puedo pasar, pero yo elegí algunos de tantos que nos dan la pauta de cómo viene resolviendo la Suprema Corte de Justicia Provincial las cuestiones de competencia y también del trámite. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para no aburrirlos tanto. Acá estoy. Miren, en los primeros fallos, acá cito uno, González con establecimiento avícola, que era un particular vecino de un establecimiento donde producían pollos, y estaban agobiados porque se estaban enfermando la familia, los hijos, era muy, muy contaminante. Entonces inicia una acción de daños y de cese del daño ambiental.
queda radicado ante un juzgado civil y comercial, pero después el propio establecimiento cita a la municipalidad del lugar como tercero, porque decía que no ejercía cuestiones de contralor. Cuando se presenta el municipio, a través del fiscal de Estado, dice, no, si yo participo, es incompetente el juego civil y comercial. Pide que sea competente la justicia contencioso administrativa. El juez civil y comercial se declara incompetente, lo pasa al contencioso administrativo, ¿y qué dice el juez en lo contencioso? No, fíjate que no se trata de una acción de naturaleza administrativa, sino de una reparación de un daño. Obviamente, producida la cuestión de competencia, ¿qué termina diciendo la Corte en ese momento? Bueno, que le correspondía la competencia al fuero contencioso administrativo que recién había cobrado autonomía. Recuerden que hasta hace unos años lo contencioso administrativo era de competencia originaria de la Corte, pero para ese entonces estaban formados los tribunales en lo contencioso administrativo y establece la competencia, bueno, justamente del juez, no que había prevenido, sino de que interviene a posteriori. ¿Por qué? Porque había citado como tercero a la municipalidad. Años después, en Ávila, con Requi Benquiser, unos particulares demandan a una empresa porque contaminaba un arroyo, porque era una empresa de productos químicos, en el partido de Florencio Varela. Y en realidad el planteo que hacen es que debía ir a la justicia contencioso administrativa, pero por una cuestión de conexidad, porque había un expediente anterior. Se suscitó una cuestión de competencia porque había sido iniciado como un amparo y había sido sorteado un juzgado criminal, pero lo importante, que lo tengo, me dejé separado para remarcarlo, es que la Corte por primera vez empieza a fundar sus decisiones en la ley 11.723, porque hasta entonces lo hacía en la ley que establecía cuándo era competente la justicia contencioso administrativa. Y ahora dice, concordante con ello, la ley 11.723 dispone la competencia del fuero contencioso administrativo para impugnar las actuaciones del Estado que produzcan daño o situación de peligro al ambiente. Mientras que en los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, se establece que el afectado, el defensor del pueblo o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente a los tribunales ordinarios competentes. En el caso este en concreto, se terminó asignando un juzgado contencioso administrativo porque había otra acción por conexidad. Pero ¿qué es lo importante? Que en el 2006 se lo asignaban a la justicia contenciosa administrativa, no invocando la norma ambiental, sino la ley que decía cuál era la materia que era competencia de esa justicia. A partir del 2011 ya empieza a establecerse en función de la ley ambiental específicamente cuándo es contencioso administrativo y cuándo es civil y comercial. Ahí, a ver, a continuación tengo para citarles hay dos importantes, uno es Granda y otro es Rivarola. Granda es importante porque aquí la Corte hace un estudio detallado de un conflicto. Granda, Aníbal y otros eran vecinos de la ciudad de Bonet, en las afueras de La Plata. ¿Y qué pasa? Inician una acción contra DELAP porque advierten que había un transformador con PCB y que tenían, que obviamente es muy contaminante, es cancerígeno, y la empresa de provisión de energía no lo había removido. El juez de primera instancia se declara incompetente, dice que es una cuestión federal porque DELAP es distribuidor de energía en virtud de la normativa que regula la distribución de energía. Hacía poco se había creado el ENRE, el Ente Nacional de Regulación, que también había sido invocado. Se declara incompetente, apelan los particulares, la Cámara en lo contencioso administrativo confirma su incompetencia y los afectados van por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y ahí, el voto de GENU, creo, tengo por acá, convencerme, sí, un voto de GENU, explica
algo que es esencial. Dice, acá no importan las personas, porque si estuviéramos discutiendo el contrato de distribución de energía o la provisión del servicio, sí la justicia sería federal en razón de una norma que lo regula. Pero aquí se trata nada más que la afectación a unos particulares del medio ambiente, un daño a su salud generado a partir del empleo de estos transformadores. Entonces no escapa al derecho común, porque no es en ocasión de tratarse de la distribución de la energía, sino en un acto propio de la actividad que lleva. Sería en realidad una acción entre particulares y declara que es competencia de los tribunales ordinarios, o en este caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice Genú? Que es importante porque en realidad hubo un voto en disidencia, que es el del juez Soria, porque él entendía que en razón de la persona, de haber sido demandada o citada el ente regulador, debía ser federal, pero todo el resto de la Corte dijo que no, y con la expresa cita del artículo 7 de la Ley General del Ambiente. Dice básicamente, en consonancia con la citada distribución de competencias, han sido dictadas por el Congreso Nacional la Ley 25670, que Gaby conoce muy bien, que es la ley de PCB, y la 25675. La primera de las normas establece los presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB, dejando en manos de la autoridad de aplicación local la penalización de las infracciones. Y la segunda establece, que esto es lo importante, acá vemos a la Corte de la provincia fijando bien claramente las normas de competencia ya desde el año 2008, que la aplicación de esta ley, la segunda establece en su artículo 7, la 25675, la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia y las personas, desplazando hacia la competencia federal lo vinculado con la contaminación o degradación de los recursos ambientales interjurisdiccionales, excepción que no se justifica en la especie, toda vez que el objeto de reclamo se encuentra situado en territorio de la provincia de Buenos Aires exclusivamente. Y además dice que es importante porque marca la regla en decisiones futuras. Ustedes, permítanme recordárselo, sé que están familiarizados, pero bueno, corresponde que así lo diga, que la Corte después se cita a sí misma en sus precedentes, cuando fijó un destino, un camino. Bueno, grande es un fallo que recurrentemente cita la Corte cuando habla de cuestiones de competencia. Por eso lo elegí entre tantos otros. Que termina diciendo en su voto Genú después, en nuestro territorio es con el dictado de la Ley Provincial 11723 que se evidencia la voluntad del legislador de reivindicar para la autoridad local la competencia en el tema ambiental, en tanto la preservación del medio ambiente se encuentra a cargo de la provincia, fijando además la posibilidad de acudir ante los tribunales ordinarios competentes. Bueno, no me quiero extender mucho más. ¿Qué es lo que dijo? Mire, es un hecho común y la competencia es la local, solamente sería federal si se tratara de una cuestión interjurisdiccional. Y yo recién en la pantalla, en el Power, les hablé de Granda y también cité Rivarola con Rutilex, que es otro fallo que ocurre lo contrario. Ahí se había dado un conflicto de competencia entre un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial y uno en lo contencioso administrativo. ¿Qué pasa? Un particular demanda a Rutilex, que es Raza, la petrolera, que decía que estaba contaminando el río Paraná. Inicia la acción, queda radicada ante el juzgado civil y comercial, y el juzgado civil y comercial se declara incompetente, pasándole la competencia al contencioso administrativo porque decía que la que tenía que intervenir era la autoridad de aplicación. Se produce un conflicto de competencia, pero cuando lo toma la Corte, ¿qué es lo que advierte? Mira, acá estamos discutiendo la competencia local, y en este es un caso claro de competencia federal. Hasta ese entonces no había intervenido la justicia federal, pero advierte que como se trataba de la contaminación de un río interjurisdiccional como es el Paraná, automáticamente declara su propia incompetencia. Pero ¿qué es lo interesante de este fallo? Para refrescar un poco lo que venimos resumiendo en la clase. También es un voto de Genú, donde dice
la forma o manera de determinar y fijar la competencia o la capacidad del juez para conocer de un determinado litigio es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión y tiene raíces constitucionales, artículo 18 de la Constitución Nacional, 10 y 15 de la Constitución de la provincia. La competencia del juez es un presupuesto del proceso que puede ser discutido in limine litis y sobre el cual debe pronunciarse el juez de oficio. Es parte de lo que hablábamos hace un ratito y del planteo que me hacían. Bueno, la importancia de fijar las reglas de competencia. ¿Por qué son importantes las reglas de competencia? Que es un presupuesto procesal y que debe decidirse desde el inicio. Ante todo, es un fallo muy cortito, pero muy importante, cabe recordar que para la determinación de la competencia corresponde atender en modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y solo en la medida que se adecue a ella al derecho que invoca como fundamento de la pretensión. Y en el presente caso, bueno, va a decir que surge palmariamente que la afectación es interjurisdiccional y lo meten dentro de un sobre y se lo mandan correctamente a la justicia federal. Todos estos fallos son muy interesantes, podríamos entrar en la sustancia, pero bueno, obviamente tendríamos que hacer un ciclo de análisis de jurisprudencia ambiental, Alberto. Yo lo que quiero en la charla de hoy es ir fijando un poco cómo fue acomodando los tantos la Corte. Es una buena propuesta. El otro problema sustancial, voy a tratar de ir redondeando porque veo que ya llevamos más de una hora de charla. El otro tema sustancial es el sistema de asignación de las causas de amparo, porque los particulares con todo derecho inician acciones de amparo y cuando los jueces las reciben, les dan trámite. Y la verdad que sabemos que el sistema de asignación que estableció la Corte mediante una resolución, que la tengo aquí para no olvidarme el número, la 1358 del 06, que sigue siendo renovada periódicamente por la Corte. De hecho, la última actualización es del 16 de abril, que dice que las receptorías de expediente continuarán sorteando las acciones de amparo iniciadas a través de los mecanismos establecidos en la resolución número tal, entre todos los órganos de primera instancia competentes territorialmente. ¿Qué es lo que sucede? Hace que le toquen causas ambientales a jueces criminales, jueces correccionales, jueces de familia, y eso obviamente atenta contra el principio que nos sugería el mismo Genú en su voto recién en la causa Ávila. ¿Por qué? Porque falta especialidad, faltan instrumentos, faltan herramientas. Sin embargo, persiste la Corte en la asignación de las causas de amparo. No ocurre así cuando se inicia como juicio sumarísimo, como acción de reparación o recomposición, daño ambiental, porque si yo invoco, y acá está el compromiso y la responsabilidad del abogado, los artículos 34, 35, 36 de la ley 11.723, obviamente va a ir el fuero que corresponda cuando se me asigne. Pero ¿qué pasa? Se siguen iniciando amparos y se sorteaban. ¿Qué empezaron a advertir? Que la solución no era la mejor. Entonces, poco a poco, la Corte, aún en contra de este sistema, ha ido advirtiendo que hay una necesidad de que las causas ambientales en las que esté comprometido el Estado por acción u omisión, en muchos casos la OPS, terminen finalmente tramitando en el fuero contencioso administrativo. Hay acá una causa muy interesante que en realidad estaría para ver la saga. Yo digo que entre los asistentes hay un señor Mancuso, Juan. La causa es Mancuso Antonio Fortunato, que es un abogado que litigó en causa propia. No sé si tendrá algún parentesco o si la conocerá. Pero básicamente lo que se trató era de una acción de amparo que promueve un abogado porque decía que en la extensión de una ruta que estaba haciendo entre Pilar y Pergamino, me aclara que no, bueno, pero por ahí era familiar. Bueno, un abogado en causa propia hizo una acción de amparo porque dice que no se había hecho una evaluación de impacto ambiental, o más que no se había hecho la evaluación de impacto ambiental, que no se había cumplido con la participación ciudadana. Y era una obra que se estaba llevando a cabo y demanda al organismo provincial para el desarrollo sostenible.
como se asignó, como inició la acción como amparo, fue sorteada y le tocó a un juzgado correccional. El juzgado correccional, lo primero que dice, no, si el demandado es del OPD se tiene que ir al contencioso administrativo. Obviamente se declara incompetente. Pero cuando le toca al juzgado contencioso administrativo, ¿qué es lo que advierte? No, no, discúlpame, esto lo hicieron como amparo y corresponde la regla de la resolución que les nombré recién, que ya me la olvidé, soy para los números, la de la Corte que hablábamos recién, que establece la 1358 de 06, que dice que se asignarán por sorteo. Cuando le llega a la Corte, y la Corte se da cuenta que estaba metiendo la pata, fíjense, dicen, al decidir de ese modo, las actuaciones pasaron al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo. No obstante, el juez rehusó intervenir, ya que la parte actora había optado por la vía del amparo, razón por la cual entendió que correspondía aplicar el mecanismo de adjudicación de la resolución 1358. Y acá fíjense cómo va cambiando la Corte. Dice, este tribunal reiteradamente destacó la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la Ley 11.723, que establecen que cuando consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados así individualizados quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que es lo que dijimos hace un rato cuando veíamos el articulado. Entonces aquí dice la Corte, de allí que en supuestos como el presente, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones a colación, sino que por tratarse de una causa que le corresponde decidir a los órganos del fuero contencioso, se debió haber adjudicado al juzgado departamental materialmente competente. ¿Qué empezó a decir la Corte entonces? Mira, sí, más allá de que yo dije que en el amparo se sortea entre todos, cuando sea una cuestión ambiental y esté implicado el Estado, por una cuestión de armonía, debe ir al contencioso administrativo. Entonces, empieza a decirse en buena hora, porque lo manda al fuero competente, invocando, por más que el actor interpuso una acción que llamó de amparo, la canalizó como la acción prevista en los artículos 34 y 35 de la Ley Provincial Ambiental. Lo hizo en esta causa Mancuso, que es muy interesante porque cuando la causa avanza, la Corte se da cuenta que la obra ya estaba hecha, entonces no podía suspender una obra que ya estaba hecha, sino que dice, bueno, para las obras complementarias, pero no es lo importante. Otra causa, Iparraguirre, la tengo ahí para compartir en el Power, que después lo vemos rápidamente. Iparraguirre es contra la Municipalidad de Tandil, donde un concejal inicia también un amparo ambiental contra el municipio porque estaba permitiendo que se instalara un basural a cielo abierto. Entonces también, primero se declara competente o se le asigna al juzgado de primera instancia no civil y comercial, este se declara incompetente porque era contra el municipio, el contencioso administrativo nuevamente le dice que como era acción de amparo tenía que ir por sorteo. ¿Qué termina diciendo la Corte? Lo mismo que en la causa de recién. Deben armonizarse cuando se trata de cuestiones ambientales y no debería haberse sorteado, sino asignarse directamente al contencioso administrativo. Para ir redondeando un poco, porque yo sé que tengo todo. Creo que a las 9, creo que a las 9 tendríamos que cerrar la conexión, así que si querés, para dar un poco de espacio a algunas preguntas. Bueno, la última, que el año pasado fue motivo que nos reímos juntos con el doctor Simón Isaac, que fue en lo contencioso administrativo, porque era un caso donde un particular había hecho una acción de amparo contra la municipalidad. En realidad, cuando inicia la acción, el señor la denomina sumaria a la acción contra el municipio para que dejara de utilizar unas sustancias en el rellenado de las calles porque decía que eran nocivas para su salud. Como le inicia contra la municipalidad y la llama sumaria, el juez, en este caso contencioso administrativo, le pide que aclare el objeto de la pretensión. Y al aclararlo,
¿qué es lo que invoca en definitiva el actor que la había iniciado bien como sumario? Y dice, bueno, en realidad eso lo que quiere es una acción de recomposición ambiental. Entonces ahí, después de la aclaración, el juez contencioso se declara incompetente y le toca en sorteo a un juez, un juez criminal le había tocado. Sí, pero el doctor Bombini me acuerdo que era a quien le había tocado. Entonces dice, pero ¿cómo? Me lo sortean como amparo, pero él lo inició como acción sumaria. Se lo manda de vuelta al juez contencioso administrativo y él hace la cuestión de competencia porque dice, no, mire, yo le pregunté y me dijo que era amparo. ¿Qué volvió a decir la Corte? Nuevamente, que en este tipo de causas debe asignarse no por sorteo, sino en razón del fuero. La verdad que es sano. Yo creo que la Corte debería tener el valor de dejar de sortear indiscriminadamente las causas de amparo. Eso sería fantástico, porque lo he hecho por una distribución uniforme de tareas, pero se termina desdibujando la especialidad. Hay una tendencia en que en materia ambiental, sobre todo cuando se trata, como vemos en cuestiones en que está involucrado algún organismo estatal, vuelve al contencioso administrativo. Pero el consejo que tengo que dejarles un poco a modo de resumen, porque se nos hizo larga la charla, es que cuando promuevan la acción, el abogado particular, como primer juez de la causa, invoque el proceso sumarísimo, que es tan eficiente como la acción de amparo, pero que está regulado en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la ley provincial. Entonces, no van a ir a sorteo y van a ir directamente al fuero que les corresponda. Y si eventualmente se encuentran en un amparo porque les tocó contestarlo, porque es una acción iniciada, no dejen de pedir la remisión del fuero contencioso invocando los últimos precedentes de corte, donde establecen que a pesar de haber sido un amparo y por sorteo, en estos casos corresponde armonizar el sistema y asignarle la competencia al contencioso administrativo. Todo muy rápido, pero bueno, un poco para cerrar. Impecable, Freddy, impecable, Freddy. No, tendríamos que hacer más charlas, la verdad es esa. Sí, Así que, no, pero disculpas por ahí, pero... este cierre, la verdad que para mí es recontra valioso, porque das un tip muy importante, porque cuando uno trabaja, lo arma todo, y arranca bien, ahorra mucho trabajo. Si te parece, damos un poco de espacio si alguna quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo de todos modos quedo a vuestra disposición como siempre. Me hacen la pregunta ahora y cualquier inquietud me la canalizan. Nosotros, miren, la verdad que hay algo que digo con alegría y acá están presentes, miren, porque terminé siendo una reunión de amigos. Yo las veo. A Claudia, que estamos permanentemente en contacto. Alberto, Anita, Ariel, las horas que hablamos con Ariel, bato récord de charla telefónica, Iván, Gaby, Jimena que se está incorporando, Lautaro, que es un gran pescador, tendrías que venir al Instituto Ambiental, por eso de hecho soy pescador con mosca, que lo tengo ahí en imagen, pero bueno, no está en la cátedra. Y ahora la sumamos, sí, la sumamos a Gloria León. No, por eso digo, trabajamos todos juntos y la verdad es que a mí cuando me preguntan cuál es el compromiso que tenemos todos, los que egresamos de esta universidad pública y trabajamos en el instituto, devolverle a la comunidad. ¿Cómo? A través de esto, de dar nuestras opiniones, de facilitarles el material. Yo particularmente, obviamente, como estoy en la magistratura, no ejerzo, pero somos una fuente de información. ¿Para qué? Para coadyuvar a una buena justicia ambiental. Y en definitiva eso es lo que tenemos que hacer, facilitadores para aquellos que litigan y el instituto creo que es una herramienta o un espacio pero más que adecuado. Acá me piden algún contacto por las dudas, les comparto ya mi correo electrónico, que es muy fácil. Acá, el que quiera me hace alguna pregunta más, porque insisto, es una pena, pensé que íbamos a poder resolverlo más rápida la charla, pero bueno. No hizo falta, más rápido, excelente, la verdad que hace un aporte, porque es un aporte realmente práctico, y además con recomendaciones prácticas a la hora de iniciar la demanda o contestar la demanda. Así que muchísimas gracias, Freddy, muchísimas gracias a todas y todos los presentes, vamos a seguir con este ciclo, agradecemos a la Secretaría Académica del Colegio por organizarlo y por estar siempre acompañándonos, y bueno, nos estamos viendo muy pronto.
Cuídense, cuidémonos entre todos. Muchas gracias de nuevo, Freddy. Un placer escucharte. Cariños Gracias. para todos. Gracias. Adiós. Gracias por la Gracias. invitación a los que no somos del instituto, pero súper interesante. Muchísimas siempre. gracias. Gracias. Creo que voy a empezar a participar. Gracias.